Muy buenos días, señores, señoras y señoritas, estudiantes del Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Les extiende una cordial bienvenida. Esta semana, sábado 13 de junio del 2020. Tenemos con nosotros, esta clase va para octavo y noveno año básico. Unifiqué esta clase porque lo vi necesario y espero que ustedes puedan captar el tema que tenemos para hoy. El tema, como ustedes pueden visualizarlo, es el proceso de escritura y los conectores. Pues bien, analicemos el tema, porque aparentemente es algo inquietante el saber que la escritura tiene un proceso. Nosotros siempre se nos enseñó a escribir, empezando por palito, bolita, para coger la forma de la manuscrita. Sin embargo, ahora nos están mencionando, según este tema, que hay un proceso de escritura. Escuchen, ¿qué sucede cuando debemos enviar un mensaje de manera escrita? ¿Considera que puede ser igual de espontáneo como cuando habla? En la mayoría de los casos no es así. Por eso es que en la comunicación escrita o el proceso de escritura tiene que guardar los mismos parámetros como cuando uno está conversando frente a frente. Lo que sucede es que no hemos aprendido a escribir correctamente. Sí, hemos aprendido a hacer los gráficos, ¿verdad? A uno le sale una letra más bonita, a otro no tan bonita, pero en el momento de expresarnos, para poder comunicar una idea, no estamos bien preparados. Es más, caemos muchas veces en repeticiones y en repeticiones. Es por eso que hoy día lo que ustedes van a recibir va a ayudar para estructurarlos de alguna manera a que escriban de la manera más adecuada. Primero, el proceso de escritura tiene que ver con la planeación, con la organización, con la redacción, la revisión, la reestructura y el estilo. La planeación, uno no puede escribir por escribir. Uno tiene que coger un borrador y ponerse a detallar todo lo que quiere escribir a grosso modo. Una vez que tiene todo el compendio de lo que sus expresiones, de lo que sus pensamientos dio para escribir, empieza a organizar las ideas. ¿Qué va primero? Y empieza usted a corregir y a hacer en otra hoja la copia de lo que usted ya estuvo esbozando o bosquejando. Y empieza a organizar las ideas. Una vez que organiza las ideas, tiene que pasar de ley por la redacción. ¿Y qué es la redacción? No solamente es escribirlo, sino hay que empezar a ver si lo que estoy escribiendo está con la ortografía necesaria, con los puntos, con las comas y con todo lo que es necesario para que tenga sentido lo que yo voy a tratar. Luego de esto que ya he planeado, ya organicé mis ideas y ya redacté correctamente, voy a la revisión, porque puede que algún detalle se me haya escapado. Y es ahí donde tengo que volver a mi escrito, volver a revisar, y si hay alguna palabra que dude de su escritura, pues empezar a buscar en un diccionario o buscar a través del Google, del Internet. Hay que valerse de todos los medios. Una vez que yo ya hice mi planeación, mi organización, mi redacción y mi revisión, obviamente después de la revisión me va a tocar reestructurar. ¿Por qué? Reestructurar significa cambiar o modificar para bien. Entonces eso es lo que nos va a tocar. Lo que corregimos, lo que nos dimos cuenta que estaba mal, pues empezar a hacerlo bien. Y obviamente va finalmente el estilo, que es nuestra forma como nos presentamos ante los demás. Algunos tendrán un estilo poético, algunos tendrán un estilo jocoso, cómico, algunos tendrán un estilo romántico, cada cual dependerá de su forma de expresarse. Lo importante es que mantenga siempre esta estructura: planeación, organización, redacción, revisión, reestructura y estilo. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Para nosotros poder tener una buena escritura, tenemos que considerar varios aspectos. Primero, ¿qué tipo de texto vamos a producir? ¿A quién lo vamos a dirigir? ¿Por qué y para qué lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuál es su propósito comunicativo y qué funciones va a cumplir? ¿En dónde va a circular? Es decir, a través de qué medios audiovisuales escritos y escritos con imágenes lo vamos a difundir. ¿Por qué? Porque si vamos a poner un anuncio, una propaganda, un mensaje
pegado en una pared, con un contexto o con expresiones que alguna ciudad o algunas personas no conocen, vamos a cometer el error y nuestra comunicación no va a ser efectiva. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta a quién vamos a dirigir. Y dependiendo de a quién lo vamos a dirigir, pues vamos a tener que utilizar la forma de escritura. Como que le decía la semana pasada, no podemos dirigirnos igual como lo hacemos con un niño, como con un profesional, o hablar de profesionales a profesionales. No podemos hablar con un abogado con los mismos temas de un ingeniero civil, porque ambos manejan temas profesionales, pero de diferente índole. Entonces hay que saber a quién nos dirigimos. Sin embargo, como les mencionaba, aquí están las etapas del proceso de escritura: la planeación, la organización, la redacción, la revisión, la reescritura, miren, y el estilo, tal y como se les había mencionado. Ahora, ¿qué son los conectores y por qué es importante utilizar los conectores dentro de la escritura? Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, tenemos conectores como pero, y, aunque, también palabras que enlazan dos oraciones o dos expresiones. Dependiendo del tipo de conector, se va a dar el sentido que queremos a las palabras. Y es importante que ustedes conozcan estos conectores al momento de escribir, porque muchas veces redundamos en palabras o reutilizamos en un mismo texto las mismas palabras porque no conocemos qué otro tipo de conectores hay. Pero dense cuenta, aquí tenemos todos estos conectores. Hoy día vamos a analizar siquiera 11 conectores, no 11 conectores, 11 clases de conectores que nos van a dar un sinnúmero para que ustedes puedan utilizarlos en escritura. Por ejemplo, tenemos la relación, tenemos la definición, cuáles son los conectores y cuáles son los ejemplos. Veamos el primero, la relación copulativa. ¿Qué quiere decir eso? Relaciona elementos análogos con sentido de suma o adición. Conectores, por ejemplo, y, ni, que, además, incluso, más, aún, etc. Por ejemplo, si yo digo María vino, no pongo este conector y digo Pedro se fue. María vino, Pedro se fue. Está siendo separado o había una apertura entre esas dos expresiones. Pero con este conector de origen copulativo, yo uno estas dos oraciones. María vino y Pedro se fue. O no juega ni estudia, que si yo tapo este conector, no juega, estudia. No es entendible poner no juega, estudia. Pero este conector me junta las oraciones o las expresiones y me dice no juega ni estudia. Ya me está dando un sentido a mi expresión. En cuanto a la forma disyuntiva, expresa separación, disyuntiva, separación o alternativa entre dos elementos oracionales. Puede ser o, ya o sea, bien, ya sea, etc. Por ejemplo, ganaré plata ya sea trabajando o mendigando. Entonces ustedes se dan cuenta de cómo en ese momento ya hay una disyuntiva. Presenta en las oraciones un nexo, pero por separado. Bien puede ser este o bien puede ser lo otro. Avancemos en otro tipo de conectores. Tenemos conectores por condición. ¿Qué señala? Una condición o requisito para que se cumpla un hecho. ¿Cuáles sean los conectores más utilizados? Sí, siempre que, con tal que, siempre y cuando, en caso que, según. Ejemplo, si vienes a verme te tendré un pastel. Si ven aquí la condición, si vienes a verme te tendré un pastel. Cambiémosle, pongamos aquí en la siguiente conector, siempre que. Siempre que vienes a verme, te tendré un pastel. Ustedes si ven cómo cambia el sentido, pero la misma relación. Aquí en el conector de causa, indica un motivo o causa de un hecho planteado en la oración principal. Los conectores posibles pueden ser porque, pues, ya que, puesto que, debido a, como, dado que, etc.
lo hice porque te quiero. O lo hice ya que te quiero. O lo hice debido a que te quiero. O lo hice dado que te quiero. Entonces, miren cómo estos conectores van empezando a entrelazar palabras. Y ya no vamos a utilizar los mismos, sin embargo, no obstante, pero, aunque. Tenemos infinidades. Ustedes pueden estos criterios revisarlos uno a uno y se van a dar cuenta de la cantidad que tenemos para poder crear una información. Pero tenemos que hacer un ejercicio y este ejercicio va a ustedes a poner en práctica lo que hemos visto. Ustedes van a poder revisar la información como ustedes ven aquí para que ustedes vean todos los conectores habidos y por haber, y lo importante es que utilicen el adecuado para las siguientes expresiones. Por ejemplo, tengo aquí un ejercicio donde habla acerca de conectores. Completa los huecos con los conectores que tienes abajo. Miren los conectores que tenemos aquí. En conclusión, encima, en primer lugar, para acabar, así que en segundo lugar. Vamos trabajando. Ayer fue un día desastroso. Punto. Después de un punto, ¿qué sigue? Empieza con mayúscula. Vamos a ver si alguna de estas palabras puede ser, pero tenemos que al momento de ponerlas acá, tenemos que empezar con mayúscula. No sonó el despertador, llegué tarde a la oficina. ¿Cuál sería? En conclusión, encima, en primer lugar, para acabar, así que en segundo lugar. Si estamos viendo que esta persona está empezando el día y está empezando a contarnos, entonces ¿cuál sería? En primer lugar. Leamos. Ayer fue un día desastroso. En primer lugar, no sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. Después del primer lugar, ¿cuál sería el siguiente conector? Exacto, en segundo lugar. Leamos. En segundo lugar, el jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse. ¿Ya? ¿Cuál seguiría? Encima, para acabar, así que. Vamos a ver, no puede ser en conclusión porque aún nos falta más de llenar. Encima, vamos a ver si queda con encima. Encima fui a sacar dinero y me di cuenta de que había perdido tarjeta de crédito. Pero podemos decir, para acabar, fui a sacar el dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito. ¿Cuál de esas va? Exactamente, encima. Encima fui a sacar el dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 10 euros en mi cartera. Entonces, ¿qué viene ahí? ¿Cuál? Así que, perfecto, tuve que pedir dinero prestado a un compañero. Y ahí sí que sigue. Para acabar, cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba pinchada. Y ahí sí, en conclusión, terminando, ayer fue un día desastroso. Y se dieron cuenta cómo estos conectores ayudaron a ampliar o a tener el sentido correcto de esta lectura, con palabras que no están, pero una vez utilizados estos conectores, pues relacionan totalmente y armoniosamente la lectura. El trabajo que ustedes van a realizar va a ser el siguiente. Van a tener que elegir un conector de los que tienen abajo y completar la oración. Hablamos de la primera. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Tenemos 1, 2 y 3. 3 opciones, 3 alternativas. En cambio, en conclusión, así que. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, ¿cuál sería la alternativa correcta? En cambio. En cambio, ellos en cambio solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Así es. Entonces, eso ustedes van a tener que trabajar en las siguientes oraciones. Tenemos 10 oraciones en las que tenemos que colocar la respuesta correcta. Así que, señores, para mí ha sido un gusto volverles a transmitir un poco de conocimiento. Esperamos que puedan revisar las diapositivas. Recuerden solamente transcribir o trabajar los talleres y presentarlos. Pues que tengan un excelente día, que nos vemos la próxima semana.